Hola, antes de comenzar, recomendamos ver nuestro video de desmontaje de rueda delantera para entender mejor el proceso. Para cambiar el disco, necesitamos las siguientes herramientas y componentes. Torquímetro. Llave de impacto de media. Llave Allen H6 tipo dado. Guantes. Disco original. Se recomienda utilizar repuestos originales para mayor garantía y durabilidad. Y, por supuesto, el manual de taller del fabricante, que es una herramienta indispensable para realizar este trabajo de manera segura y efectiva. Este manual contiene un paso a paso detallado para cambiar los pernos que ajustan el disco de freno, así como los pasos y herramientas necesarias para cambiar el cojinete de la rueda. Sin embargo, para este caso específico, no vamos a realizar el procedimiento de cambio del cojinete. Además, el manual incluye el plano de despiece de la rueda delantera, lo que nos permite visualizar la ubicación y función de cada componente, pero lo más importante es que nos proporciona la especificación del torque adecuado para los pernos del disco, que es de 42 Nm o 31 libras-pie. Esta información es crucial para asegurarnos de que los pernos estén correctamente ajustados y evitar daños en el sistema de frenos. Para comenzar, desajustamos los pernos que sujetan el disco de freno utilizando la llave de impacto y el dado Allen. Es fundamental utilizar la llave de impacto y el dado Allen específico para este tipo de pernos, ya que están diseñados para manejar la alta torsión y evitar daños en los tornillos. Utilizar otras llaves podría resultar en daños irreparables en los pernos o en la rueda. Cambiar el disco de freno delantero es crucial para nuestra seguridad y la de los demás. Los frenos son un componente crítico en la moto y requieren revisiones periódicas para asegurarnos de que estén funcionando correctamente. Te recomendamos realizar revisiones cada 5.000 a 10.000 kilómetros o según las recomendaciones del fabricante. En este caso, estamos trabajando con una moto Honda CB125F, un modelo popular y confiable. Sin embargo, el proceso de cambio de disco de freno es similar en muchas motos. Una vez que hemos retirado el disco antiguo, procedemos a compararlo con el disco nuevo para asegurarnos de que sean compatibles. Verificamos que los agujeros de montaje, el diámetro y el grosor sean idénticos. También observamos que en el disco nuevo está impreso la medida mínima de trabajo, que es de 3.5 milímetros. A continuación, utilizamos un vernier para medir el tamaño del disco antiguo y verificar si está dentro del límite de uso. En este caso, el disco mide 2.33 milímetros, lo que indica que está desgastado y requiere reemplazo. También medimos el disco nuevo, que mide 4.5 milímetros, para asegurarnos de que cumple con las especificaciones del fabricante. Una vez confirmado que el disco necesita ser reemplazado, verificamos el sentido de montaje. En este caso, el lado impreso del disco va hacia afuera, lo que es crucial para asegurarnos de que el disco funcione correctamente. Con todo listo, procedemos al montaje del disco nuevo. Ajustamos los tornillos en secuencia cruzada para asegurarnos de una distribución uniforme de la torsión. Esto es fundamental para evitar que el disco se dañe o se desajuste durante el funcionamiento. Si te está gustando el contenido, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para más tutoriales y videos interesantes sobre motos y mecánica. Según las especificaciones del manual del fabricante, configuramos el torquímetro a 31 libras-pie. Luego, aseguramos ajustando con el seguro de la parte inferior. Finalmente, aplicamos torque a los tornillos en secuencia cruzada para asegurarnos de que estén correctamente ajustados. Esto nos da la seguridad de que el disco esté montado correctamente y funcionará de manera efectiva. Muchas gracias por haber visto este video. Esperamos que haya sido de gran ayuda para ti.
No te olvides de hacer clic en la campana para activar las notificaciones y estar al tanto de nuestros nuevos videos. Hasta la próxima.